Transformadores de corriente eléctrica. La práctica de laboratorio que hemos diseñado es para justamente hacer una explicación de cómo es el funcionamiento, el diseño y la aplicación de este importantísimo elemento usado en electricidad y electrónica, los transformadores de corriente eléctrica. En primer lugar, hemos dispuesto aquí nosotros una toma de corriente 110-120 voltios. Hemos conectado a un enrollado de alambre, un solenoide de 600 espiras, que vamos a controlarlo a través de este interruptor de palanca. La base para nosotros diseñar un transformador de corriente es darnos cuenta y conocer qué efecto produce cuando una tensión o voltaje alterno ingresa a una bobina. Y para eso queremos mostrar lo siguiente. Conectamos corriente alterna, la bobina, y cerramos, dejamos pasar corriente y veamos el efecto que se produce. Este movimiento de esta aguja magnetizada nos está indicando que nosotros hemos creado aquí un flujo magnético alrededor de la bobina, del enrollado de alambre, que es justamente el primer fenómeno que se produce cuando una tensión alterna ingresa a un solenoide de la bobina. Ahora vamos nosotros a hacer que este flujo magnético se transmita hacia un núcleo de hierro, que tiene una característica en el caso de los transformadores. Tiene que ser un núcleo de hierro con láminas que están sólidamente unidas entre sí, que es para evitar un efecto que se llama corrientes parásitas. Este núcleo en forma de U, conectamos esta bobina de 600 espiras. Vamos a empezar a asignarle con el nombre de bobina primaria, que va a recibir justamente el ingreso de la corriente alterna. Y veamos qué efecto se produce. La tensión alterna, se induce o se crea un flujo magnético de la bobina que influye a la barra metálica o núcleo de hierro. Podemos percibir esto si acercamos una lámina de hierro. Y notamos que hay mayor intensidad o flujo magnético en el extremo que está unida a la bobina. El otro extremo tiene poco. Es decir, hay una pérdida porque justamente aquí no hay otro elemento que induzca o que se haga provecho de esa inducción magnética, ese flujo magnético. Si colocamos otra bobina en el otro extremo, en este caso voy a utilizar una bobina de 300 espiras. Al pasar la tensión, vemos que el flujo magnético se ha incrementado también en la bobina que está a la derecha, que voy a llamarla por ahora ya en estas condiciones bobina secundaria. El flujo magnético a través del núcleo de hierro se ha incrementado y hemos creado ya nosotros también aquí dentro de la bobina una tensión también alterna. Vamos a hacer nosotros una medición para ver un resultado importantísimo que ocurre en los transformadores. Voy a colocar un voltímetro en la bobina primaria, es decir, en el ingreso de la corriente a nuestro experimento. Y también voy a colocar ahora un voltímetro a la salida, es decir, en la bobina secundaria. Tengo dos voltímetros para medir cuál es la tensión de entrada y la tensión de salida. Al cerrar la palanca, cerrar el circuito, tengo los siguientes datos. 117 voltios ingresando al primario y 26.4 voltios de salida en el secundario.
Vamos a ver aquí nosotros una cosa muy interesante. ¿Por qué razón, teniendo aquí 600 espiras y acá 300 espiras, tenemos una diferencia de 116 y aquí apenas 26.4? Cuando el principio de los transformadores nos dice que la cantidad de tensión es directamente proporcional al número de vueltas. Es decir, si en el primario ingresan 600, con 600 espiras ingresan 114 voltios, en el secundario, que tiene 300 espiras, debería de presentarse aquí la mitad de tensión o voltaje, pero no es así. Esto ocurre porque si observamos aquí nosotros, tenemos que el núcleo de hierro está abierto y esto nos indica que el flujo magnético está aquí perdiéndose, no está cerrado. Vamos a hacer una observación muy interesante. Este pequeño pedazo de hierro lo voy a colocar para cerrar el flujo magnético, pero observemos que es pequeño y el área también es pequeña y el tamaño, o sea la masa. Veamos qué ocurre. Teníamos 26.4. Al cerrar, el flujo magnético subió a 36.5. Voy a colocar ahora en este otro sentido para utilizar más área. $38.5. La tensión en el secundario subió, lo cual nos indica de que depende de las áreas y de la masa para que el flujo magnético se vaya aprovechando al máximo. Veamos qué ocurre si colocamos aquí esta lámina en donde tenemos más área y un poco más de masa. Vamos a colocar en este sentido. Tenemos más área, también un poco más de masa. El voltaje de salida es 41 voltios. Si colocamos en este sentido, más área, 48.2. Y si finalmente colocamos este bloque, que tiene la misma sección, la misma área del núcleo en U, la misma área, colocamos allí, las mismas condiciones, cerramos, vemos que el resultado es 59.5, que es justamente casi la mitad del voltaje que teníamos nosotros de entrada. La razón por la cual los valores no sean exactos es porque aquí hay pérdida de la tensión, porque el enrollado es experimental, no está totalmente ajustado, y también hay una separación entre bobina primaria y bobina secundaria, y eso hace que en mi trabajo, que es un trabajo experimental, los valores no sean totalmente exactos. Creemos necesario aprovechar y decir que los transformadores tienen una gran aplicación. Vamos nosotros a ver aquí un pequeño modelo que hemos extraído de un receptor de radio, el transformador. Veamos, la estructura de estos transformadores es diferente al experimental que nosotros acabamos de mostrar. Este ya está diseñado en donde las bobinas están una sobre otra, están casi juntas, por lo tanto la eficiencia va a ser mayor, no va a haber pérdida. Veamos cómo funciona este. Hemos suministrado ingreso igual, 110 o 120 voltios, ingresa al primario, y en el secundario voy a colocar el voltímetro. En este caso es un transformador reductor, que tengo la salida 13.2 voltios de salida. Este aparato tiene aquí un pequeño dispositivo de control para tomar una cantidad determinada del primario, en este caso para hacer variar su voltaje o tensión en el secundario. Al accionarlo, veo que este ha sido de un aparato que me permite tener voltajes de 6 o 12 voltios. Y ya en aparatos mucho más desarrollados, tenemos este modelo.
de un transformador ya, podemos llamarlo industrial. Bobina primaria. Vamos a colocar nuestro cable que nos trae la tensión de 110, 120 voltios en el primario. Y aquí tenemos el secundario, que es aquí arriba. Vamos a medir la salida. Con nuestro voltímetro vamos a utilizar, y tenemos nosotros tres cables de salida. El uno es un común. Del común hacia un extremo tenemos una salida que nos indica el voltímetro de 7.8. Y en el otro extremo tiene 7.8. Es decir, tengo yo dos salidas de 7.8 y 7.8. Y entre los dos tengo 16 voltios. Esta es una forma de ejemplarizar el uso del fundamento de los transformadores, ya en forma de aplicación en aparatos o diseños. Vamos a aprovechar finalmente para indicarles que este transformador que originalmente hemos presentado puede ser un transformador elevador o un transformador reductor. En las condiciones que está dispuesto, el primero recibe la entrada de la tensión o voltaje Vamos a medir cuánto vamos a suministrar. Con esta clavija vamos a ajustar para que esté más sólido. Vamos a registrar el valor que en este momento tenemos de cerca de 90 voltios. Y a la salida 59 voltios. Es un transformador reductor. Si nosotros invertimos la posición de las bobinas, es decir, le damos vuelta, y ahora hacemos que el primario sea el que recibe 300, sea de 300 espiras, recibe voltaje de entrada, voltaje que ingresa al primario, y ahora el secundario es de 600 espiras. Conectamos el voltímetro, vemos que el voltaje se ha incrementado cerca de 200 voltios. Primario cerca de 100 voltios, secundario cerca de 200 voltios. Se ha duplicado, pero no efectivamente en relación directa, porque decíamos que este es un transformador experimental. Pero en todo caso, estamos demostrando que ahora, como hemos constituido nosotros, es un transformador elevador, que son los dos tipos de transformadores que se han diseñado, reductores o elevadores de corriente eléctrica. Por ahora ha sido esa nuestra demostración. Gracias, nos vemos en la próxima.